Queda más que darles las gracias por estar conectados en el día de hoy, en esta sesión que es cómo dirigir una pequeña PMO. En esta sesión del día de hoy, para los que ya lo conocen, nos acompaña Fabián Crosa. Fabián, hola, ¿me escucha? ¿Sí me escucha, Fabián? Sí, ok. Fabián es docente de gestión de proyectos de la Universidad Católica de Uruguay. Asimismo, Fabián dirige para el PMI Caribe actualmente la PMO, el grupo de interés de la PMO. Entonces, es nuestro invitado del día de hoy. Él es un apasionado por toda la parte de la gestión de proyectos y obviamente nos viene a compartir toda su experiencia en su conocimiento de gestión de proyectos, cómo asegura el éxito de los proyectos, así mismo cómo está comprometido y cómo quiere comprometer al resto y compartir esa experiencia a través de cómo lograr la eficiencia y la productividad, obviamente promoviendo las mejores prácticas a través de las PMO, ¿no? Hoy nuestro tema de hoy es cómo dirigir una pequeña PMO, pero antes de iniciar quisiera compartirles una información bastante importante para todos y más para los que están aquí en Colombia. Obviamente, si vienen de otros países, súper bienvenidos. Tenemos unos eventos que les queremos compartir. Déjenme y les comparto por acá para que puedan ver. Me confirma cuando estén viendo. Tenemos un evento que es nuestra rueda de empleabilidad, que será el próximo 31 de julio, donde estamos unidos los capítulos de Colombia, tanto capítulo Caribe, capítulo Pacífico, Medellín y Bogotá, se unieron para abrir este evento, que es una rueda de empleabilidad y atracción de talentos. Entonces, por el chat ahora les estaré compartiendo el link de este evento para los que se quieran acceder y registrarse para que participen activamente en este gran evento que vamos a tener de rueda de empleabilidad. Vamos a tener varias temáticas, obviamente se va a hablar de la empleabilidad internacional para roles de TI desde Colombia, un conversatorio de director de proyectos que aproveche tus habilidades transferibles en otros sectores, conferencias de tu marca personal, algo muy importante que siempre estamos tocando, cómo ser relevante en redes, cómo hacer llamado a que nos reconozcan por lo que somos, dejando nuestra marca personal, los headhunters que van a estar invitados. Acá están los ponentes. Entonces, como les digo, les estaré compartiendo por chat la información para que por favor se registren, ¿sí? Asimismo, les quiero compartir también nuestro evento insignia del PMI Caribe, que es el Summit. Los queremos invitar. El Summit está programado para el 18 y el 19 de octubre, ¿sí? Faltan muy pocos días, faltan 86 días, estamos promoviéndolo para que se alineen y puedan venir y separen su agenda en su espacio para que estén acá el 18 y el 19 de octubre. Vamos a traer a Pablo Lledó a este gran evento, entonces los que ya se han certificado y han estado en el proceso de certificación, pues saben que Pablo Lledó es uno de los referentes al momento de hacer también el proceso de certificación. También les estaré pasando el link para que se registren. Digamos que acá están los precios para los no miembros, miembros, voluntarios y estudiantes. Entonces, para que porfa lo tengan en cuenta y puedan participar en estos eventos que tenemos desde el PMI Caribe, ¿no? Si tienen alguna pregunta o algo, pues no duden en escribirnos durante la presentación que nos va a dar Fabián el día de hoy. Nos pueden chatear sus inquietudes y pues las estaremos respondiendo al final de la charla. La idea es de que nos vayan comentando allí. Y bueno, Fabián, Bueno, darte la bienvenida y pues acá está el público. bueno, buenas noches a todos, gracias por venir. Algo que importante, hablar de Pablo Lledó, acaba de ser, por el voto de todos los miembros del PMI, va a integrar la junta directiva del PMI, así que acaban de ser nombrada la nueva junta, así que bueno, van a tener, en el evento va a haber va a haber un representante del PMI Central que ha sido votado por todos, para que ocupe un cargo que creo que es por 2 años. Bien, bienvenidos a a la reunión mensual que tenemos con el grupo de interés de PMO. Y bueno, todos los meses estamos teniendo una reunión de esta. La próxima, que va a ser en agosto, seguramente Uriel va a ser el tema, que yo se lo avisaremos más adelante. Y bueno, y este tema que estamos tratando salió en unas reuniones anteriores que se habló y bueno, había alguna gente que estaba interesada en que hablemos cómo podemos tener una pequeña PMO en la organización.
organizaciones pequeñas, porque por lo general siempre pensamos en las PMO, en grandes organizaciones, pero el valor que tiene una PMO también es para empresas pequeñas y las podemos tener, y nos va a dar mucho resultado la misma. Así podemos compartir la presentación. Bueno, ahí la están viendo. Señor, Bien. ya estamos Y viendo. entonces, aquí es muy importante marcar este punto. Las PMO no son solo para grandes organizaciones, sino que también las pequeñas organizaciones se reciben el fruto de tener una pequeña PMO. Entonces, no hay empresa que sea pequeña que no se beneficie con tener una oficina de gestión de proyectos. O sea, que eso tú lo puedes pensar de nuevo si crees que como sos muy pequeño, no puedes tener una oficina de gestión de proyectos. Porque las funciones de la PMO aplican a todo. Obviamente, vamos a tener determinadas características que tendrá esa oficina en empresas pequeñas que no las tendrá de repente y las otras características las tendrían empresas más grandes. Pero una pequeña empresa puede tener su PMO. Y eso yo se los digo porque yo soy la prueba viviente de que las pequeñas empresas se benefician en una PMO. Yo trabajé mi primer PMO en una empresa pequeña que teníamos 4 gerentes de proyectos y teníamos un equipo de alrededor de 30 personas más proveedores para gestionar todos los proyectos. Y siempre se planteaba esto, somos muy pequeños para tener una PMO, pero resulta que las gerencias necesitaban ciertos informes y ciertas políticas que si no hay una PMO no se podía tener, porque si todos los gerentes de proyectos estamos trabajando en los 100% en los proyectos, ¿quién hace la tarea de la PMO? Entonces, se pierde ese valor porque si vos tenés a todo tu personal dedicado a los proyectos y no asignás horas para que una persona, un conjunto de personas realicen el trabajo de una PMO, nadie lo va a hacer y si tú no asignas, nadie se va a tener que tomar ese trabajo. Entonces, había yo tenía mis proyectos como cada uno de los gerentes, pero los altos directivos decidieron que necesitaban una visión general de lo que estaba pasando. Por supuesto que necesitaban, porque cuándo terminaban los proyectos, cuándo cómo asignábamos a las personas, o sea, faltaba esa visión general y sobre todo también para tomar las decisiones cuando chocaban los intereses de distintos proyectos y las personas eran las mismas que tenían que trabajar y se priorizaban de un lado o del otro, porque aparte como en una empresa pequeña tampoco es que teníamos gran cantidad de personal. Entonces, ¿cómo tomamos esa decisión cuando cada uno de esos los gerentes de proyecto iba a defender su proyecto? ¿Cuál era la mejor decisión? ¿Qué proyecto de repente podría esperar un poco más o no? Bueno, esas decisiones alguien las tenía que tomar y teníamos que tener una visión. Entonces, ¿cómo se tomaban eso? ¿Y dónde iba el dinero? ¿Cuánto gastábamos en cada proyecto? Si los proyectos tenían rentabilidad, si no tenían. La rentabilidad estábamos viendo bien, se estaban vendiendo bien los proyectos, en qué éramos buenos, en qué nos estaría faltando. Entonces había una serie de preguntas que si no teníamos una PMO no se podían eh, responder. Así que cuando salió el tema, yo me ofrecí como voluntario para para hacer algo, para hacer la primera PMO de esa empresa. Y es importante, yo siempre le recalco a mis alumnos y todo, que cuando ustedes vean oportunidades de que están haciendo algo nuevo en su empresa o en su organización donde estén trabajando, ya sea grande o pequeña, levanten la mano, tomen el trabajo y pónganselo a hacerlo porque es una forma muy buena de aprender y de trabajar y a su vez, porque muchas veces una cosa es cuando las empezás a hacer de cero o muchas veces después cuando ya está hecho y tenés que hacer modificación. Entonces, esa empresa fue, digamos,
mi primer ejemplo, mi primera experiencia de PMO, así que lo tomé y empecé a armarla de cero con lo que yo pensaba que debía hacer y con lo de los compañeros. Ahora ya llevo más de 15 años siendo consultor como para oficinas de proyectos de distintas, para nuevas o para reestructurarlas o lo que la organización necesite, además de la transformación, porque la realidad de cuando yo empecé a trabajar en PMO a la realidad de lo que son ahora las empresas, ha cambiado mucho y el mundo va mucho más rápido también, ¿no? Entonces, yo me ofrecí y asumí la responsabilidad para poder reunir toda esa información que era necesaria. Que era una de las cosas que era importante. Te tenés que hacer tiempo para hacer la PMO. O sea que en ese asumir, si los directores quieren que tú tengas una PMO, al que se vaya a encargar o a las personas que se vayan a encargar, le tienes que hacer el tiempo para que se dediquen a esa PMO. Y debes también tenerlo en sus evaluaciones anuales para saber que lo vas a evaluar por el tema de la PMO. Porque cuando nosotros estamos corriendo por tener una aceptación de un cliente o tenemos algún problema para resolver en un proyecto o algo, difícilmente si esa persona no tiene asignada para la PMO y no está en su evaluación del trabajo, se haga el tiempo para hacer la PMO. Entonces, si quieres tener una PMO, tienes que asignar y darle la oportunidad a las personas para que trabajen en la PMO y le des el tiempo para que se pueda dedicar a eso. Si no le asignas horas y tiempo para hacer la PMO, ese trabajo nunca se va a hacer. Entonces, la pregunta de siempre. Una de las razones por las que nosotros no teníamos una PMO es que parecía una sobrecarga burocrática innecesaria para 4 gerentes de proyectos en un equipo tan pequeño. ¿Por qué pagar por un servicio de PMO? Uno pensaría que todos podrían trabajar juntos de manera informal. Pero como les comentaba, alguien tiene que asumir esa responsabilidad, porque si quieres que algo se haga, tiene que asignar un responsable para que la tarea se lleve a cabo. Y debes ajustar esa carga de trabajo para que la persona pueda trabajar en la PMO. Entonces, en mi caso, a mí me dieron unas horas por semana para que yo me encargara del trabajo de la PMO. Como ejemplo, mi PMO unipersonal, digamos, porque éramos un tipo chico, era la primera experiencia, entonces obviamente yo era la PMO. La PMO era yo solo. Y ahí empecé a definir distintos temas junto con el directorio que era necesario que se llevaran a cabo. Lo primero que nosotros precisábamos era elaborar un informe semanal del portafolio de la gerencia. ¿Por qué precisamos? Porque como no había una PMO central, no había reportes, o los reportes, como en una empresa chica, era, bueno, te llamaban, le contabas, o mientras almorzabas, o tomando un café, bueno, y ahí ibas reportando a los directores cómo estaban los proyectos. Y más, era complicado porque a veces vos estabas con el fragor del trabajo del proyecto, resolviendo inconvenientes, y la gerencia precisaba algo y te estaba llamando, vení, ¿cómo está ese proyecto? Mientras vos estabas en otra cosa, te cortaban, entonces a veces era difícil mantener este, em, la concentración en tu trabajo y en lo que estás resolviendo, que es tu proyecto, cuando tienes a los directores preguntándote por este cliente, por el otro, y iban de PM a PM. Entonces, ¿qué hicimos ahí en la PMO? Lo primero era tener un informe donde se llenaba el avance y tuviéramos los KPI que considerábamos importantes y fácilmente tuviéramos el acceso para los directores y para todos los project managers que trabajábamos al mismo. Entonces, cuando se quería ver algo, se iba al informe y entonces no era necesario estar llamando a cada PMO, en este caso a mi PMO, porque yo estaba trabajando, en ese caso estaba empezando a armar la PMO en esa empresa. Entonces, el informe era fundamental y que pudieran subir desde cualquier lugar para que le fuera de fácil acceso, ¿no? Entonces, primero fue armar ese informe, armamos una base de datos, armamos el informe y este informe
era en SharePoint, lo elaboramos. Para trabajar, primero fue muy sencillo, era solo sin mucha presentar los valores y después le pusimos un poco de color para que quedaran más lindos y eso a medida que fue avanzando. Pero esto fue lo primero que nos concentramos. La gerencia precisaba un informe porque teníamos que saber realmente cómo estaban los proyectos, cuándo iba a terminar un proyecto, cuánto dinero, si había que invertir más, si menos, qué proveedores, cuándo terminamos los contratos con los proveedores, cuándo terminamos. Bueno, era importante tener toda esa información del proyecto en un lugar único. Entonces, elaboramos un informe semanal de portafolio para la gerencia. Nuestra realidad era que era semanal, pero por ejemplo, capaz que hay veces que tienes clientes que semanal no tiene mucho sentido porque no cambia mucho. Por ejemplo, acá cuando tienes proyectos para el Estado, no, las novedades no vienen semanalmente, vienen mensualmente, digamos. Y con otras empresas privadas vienen semanalmente o antes, pero se hacía de forma semanal. De forma semanal lo trabajamos de una forma más por arriba y una vez al mes trabajamos esos informes mucho más al detalle. Ese informe, como le decía, también teníamos las métricas claves, ¿no? Que teníamos en el proyecto. Por ejemplo, una métrica que era importante era cuándo se iban a liberar los recursos. Cada recurso, cuándo se iba a liberar. Y eso dependía mucho de cuándo se iba a terminar el proyecto, si los proyectos estaban atrasados, si estaban adelantados. Fijamos en esos KPI los porcentajes de cuándo un proyecto estaba en verde, amarillo y rojo, o sea, un semáforo, tanto para nivel tiempo como a nivel costo, y en base a eso poder manejar lo que eran las contrataciones de nuevo personal o de proveedores en base a cómo íbamos a tener liberando los recursos, porque para una empresa chica la liberación de recursos es muy importante porque generalmente no tiene capital para contratar y contratar. Tenés que saber bien cuándo se termina. Y a su vez también cuando se iban a ir cumpliendo los hitos, porque los hitos muchas veces estaban asociados a los pagos de los clientes, entonces es una métrica importante. Nosotros una de las cosas que hicimos en estos seguimientos de métricas, si bien estaba SharePoint, nosotros agarramos una oficina, una parte de la oficina, y pegamos todo en carteleras los proyectos con pegatines. Entonces, a su vez, cuando se quería ir a un mayor detalle de lo que decía el informe, podían ir a la sala de guerra y ver cómo estaban las distintas tareas de los proyectos sin tener que ir a preguntar a los distintos project managers. Entonces hicimos tableros Kanban en una oficina para también la gente fuera a mirar el tablero y ya sabían en qué tarea estaban o en qué estaba una cosa o cómo se iba pasando sin necesidad de tener que estar preguntando. Mi responsabilidad era mantener actualizado el sitio de SharePoint del equipo para que los gerentes del proyecto tuvieran acceso a los datos más relevantes. O sea que lo que yo iba relevando con cada uno de los gerentes, lo iba actualizando en ese sitio SharePoint que teníamos para subir todas las metas. También había algo que precisábamos, porque hasta ese momento, como no había una PMO, cada gerente de proyecto gestionaba su proyecto y tenía los templates que consideraban que eran mejores o que estaba acostumbrado a usar en los proyectos, si bien se compartían, pero vos trabajabas con distintos clientes y si vos lo veías de afuera, parecía que fuéramos empresas distintas. Porque cada uno usábamos distintos templates, no estaban uniformizados. Entonces, una de las funciones que yo tenía, que yo trabajé ahí, fue justamente de hacer unas plantillas básicas para que todos los proyectos se trabajaran en base a esas plantillas y definir algunos documentos que sí o sí tenían que siempre estar y que iban a ser la base para que para el trabajo del proyecto. Entonces, todo proyecto tenía que tener una acta de constitución, un análisis de requerimiento, un cronograma y el manejo de riesgos y algún otro documento más. Y según la complejidad del proyecto y a ese requerimiento del cliente, podíamos llegar a sumar algún documento que se necesitara extra para el mismo.
Pero se definió lo básico porque lo importante no eran los documentos, sino era sacar en menos tiempo posible a los proyectos, a los project managers y tener sí las retroevaluaciones y documentos que cuando fuéramos a un cliente fuéramos la misma empresa y no dependiera del project manager que estuviera haciendo. Y eso te facilitaba que cuando tenías que empezar otro proyecto, empezamos a tener un repositorio donde podíamos consultar fácilmente cómo se había hecho en otro proyecto y de manera similar, y no dependía del boca a boca, eh, fulanito, ¿cómo hiciste un proyecto así? ¿Cómo está? Ah, está que lo busco en mi computadora. Bueno, no, ahí estaba todo centralizado, teníamos una carpeta donde teníamos todos los proyectos y la gente podía, todos los project managers podían entrar y ver cómo se habían elaborado los diferentes documentos y era una buena base para hacer, para comenzar sus proyectos en base al conocimiento de los proyectos anteriores. Entonces empezamos a tener una base de conocimiento que no dependía de que las personas se tuvieran que preguntar una a otro o de la memoria, y entonces cuando un project manager se iba, no había caos porque el conocimiento empezó a quedar en la empresa. Cuando antes, cuando un project manager se iba, era un caos porque el proyecto estaba en su mente generalmente y en lo que él consideraba que tenía que seguir. Entonces, estas plantillas y su seguimiento eran importantes porque queríamos que el conocimiento fuera a la empresa y no producir un caos cuando de repente se iba o tenía un problema de salud o algo. Ser responsable de la red compartida donde se guardaban los documentos del proyecto. Esto es lo que comenté, que era responsable de que todo estuviera actualizado y cuando los proyectos se cerraban, iba unas carpetas con proyectos cerrados, que donde los teníamos divididos por categorías, y las categorías muchas generalmente eran en base a la tecnología que se usaba o a los proyectos. Por ejemplo, en esta época, SharePoint estaba de moda y se hacían muchas intranet. Entonces teníamos una carpeta que estaban todos los proyectos intranet que habíamos hecho, todos los proyectos de migración de datos que habíamos hecho en otra, entonces estaban divididos por las diferentes categorías. Y a su vez las enlazábamos con los clientes para poder hacer la búsqueda fácil. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Vamos bien? Porque yo no los veo, entonces por eso consulto. Vamos bien, Fabián. De momento vamos bien. Algo que también era importante, que si ustedes son PMO, todos lo viven, ¿no? Porque esto lo vivís en grandes y empresas pequeñas, era perseguir a los gestores de proyectos para obtener las actualizaciones del Estado. O sea, mi función era conseguir semanalmente las actualizaciones del Estado, entonces yo tenía que seguir a los gerentes de proyectos para que me dieran sus actualizaciones y poder presentar el informe. Lo cual no siempre era sencillo porque las personas estaban metidas mucho en sus proyectos, estaban en que pudieran funcionar y en sus problemas, y sacarle tiempo para que hagan las actualizaciones, todos sabemos que muchas veces da trabajo. Pero lo importante es que yo los conocía a todos. Y aparte de ser una empresa chica, estábamos todos juntos, entonces ese conocimiento previo facilitó mucho en que yo pudiera tener los informes que requería para hacer el seguimiento de la cartera. Y lo interesante de eso es que ese informe fue mejorando con el tiempo. Al principio recibía información muy vaga y llenaba con lo que me daban, pero a medida que yo fui trabajando con los diferentes PM y al tener conocimiento, ese informe empezaron a mejorar la calidad porque empezaron a entender la importancia de todo eso y empezaron a dar informes más completos y mejor. O sea que la calidad de los informes, las PMO, sobre todo en empresas chicas, generalmente con el tiempo vas mejorando su calidad. A veces tenés una pobre calidad al principio y a medida que vas dando utilidad y vas ayudando a que eso sea realidad, empiezan a mejorar la calidad de los mismos. Y algo que es importante porque la gente, para que nosotros PMO nos dé los informes, tiene que sentir que somos parte, que lo estamos apoyando y que no somos una burocracia más que estamos para sacarle hora, que para lo que ellos es importante, que es su proyecto. Entonces, una de mis funciones era ayudar a los gerentes de proyecto a hacer frente a las escaladas de riesgos o de incertidumbres que tenía ese proyecto.
y también de beneficios que podía tener el proyecto, porque a veces salían oportunidades y yo también mi función era ayudarlos a que ellos encontraran esas facilidades y se dieran cuenta de las oportunidades para que la empresa la pudiera aprovechar y el cliente sentirse beneficiado. Entonces, apoyaba a los gerentes en resolver sus problemas. Pero el apoyar al gerente no es decirle, tenés que hablar con el cliente y hacer esto, esto y lo otro. No, porque para eso seguramente capaz que alguna idea extra le puede ayudar, pero no, yo lo que hacía era acompañarlos, trabajar con ellos en todos esos temas, entonces no era hacer, te ayudo a hacerlo. Y eso es totalmente distinto, porque seguramente muchos de ustedes ven como a veces tienen PMO que lo único que hacen es pedirles reportes, pero pocas veces los apoyan. O pocas veces cuando tienen un problema se remangan y se sientan con ustedes a hacer las cosas. En una PMO pequeña eso no funciona. Uno tiene que remangarse y trabajar con el resto de los gerentes. Te tienen que ver que vos le estás dando valor. Si vos no le das valor, ellos no te van a ayudar a hacer tu trabajo. Ahora, si ven que vos los ayudás, los apoyás, trabajás y te esforzás para que todo vaya saliendo mejor, ellos con el tiempo te van a ir reconociendo ese trabajo y te van a ir ayudando a que eso suceda y a que sea mejor. Entonces, esta ayuda no es decirle qué tenés que hacer, es ayudarlo a que ellos encuentren la respuesta y si en esa respuesta ves que necesitan tu ayuda o te la piden, remangarte y trabajar con ellos. Y muchas veces vas a tener que hacer cosas que no son de tu responsabilidad, pero sos la PMO. Y si sos la PMO, lo que te importa es que eso suceda, que el proyecto tenga exitoso. Entonces, aunque no esté en tu hojita de responsabilidades, las tenés que hacer porque es por el bien del proyecto. Entonces tenés que ser generoso y ayudarlos a que las cosas se solucionen y sucedan porque esa forma va creando una simbiosis que después va a hacer que te ayuden a vos a que tu trabajo funcione y a que tú tengas tus reportes en fecha. Y eso también lo que trajo fue el intercambio de conocimientos, porque al haber algo centralizado donde sabíamos los conocimientos y en qué estaba cada proyecto y con qué trabajó y qué problemas pudieron tener, cuando sucedían, venían nuevos proyectos, ya sabíamos de repente a dónde ir a consultar para hacer ese trabajo, generamos una base de conocimiento, entonces también cuando habían problemas, mira, esto que pasó acá pasó en este otro proyecto. Entonces, ya sabían a quién ir a preguntarle. Entonces, preguntarle a tal otro, que todo lo que han trabajado en una empresa chica saben que eso es muy boca a boca, pero estaba centralizado. Entonces, había alguien que sabía a quién tenía que ir a preguntar. No era necesario salir y preguntar, che, ¿a alguien le pasó tal cosa? ¿A alguien tengo este problema? No, y venían a la PMO y la PMO lo podíamos ayudar porque sabíamos quién había trabajado y quién no. Entonces, se ahorraba mucho tiempo que antes se daba toda una comunicación informal entre los PM o entre los que tenían los problemas. Entonces, al estar la PMO sabiendo quién lo podía ayudar, podíamos gestionar los tiempos y juntar a los PM para ver cómo podíamos obtener la ayuda de ese recurso que nos podía solucionar ese proyecto y ver cómo ir trabajando en común los dos para que el otro tampoco se viera afectado y capaz poder seguir con otras actividades mientras ese recurso estaba ocupado ayudando en otro de los proyectos. Entonces, este intercambio de conocimiento era muy importante y nos facilitó muchísimo después el trabajo porque disminuimos toda la comunicación informal al estar centralizada y con quién preguntar. La gente ya sabía que tenía que venirme a preguntar a mí quién lo podía ayudar y no estar consultando. Obviamente que yo siempre no sabía todo, y a veces, pero tenía así la idea a quién se podía ir y consultarles. Entonces, se facilitaba el trabajo, se ahorraban horas y éramos más productivos y nos volvimos mucho más productivos. Algo que es importante también es que si queremos trabajar, sobre todo en una pequeña empresa, lo tenemos que mantener pequeño, porque no vamos a hacer una gran PMO para una empresa pequeña. Tenemos que mantener una PMO pequeña, que le podremos ir agregando funciones y si la empresa empieza a crecer, podemos ir aumentando las funciones de la PMO. Pero hay que mantenerlo pequeño, no hay que entusiasmarse y querer hacer muchas cosas. Lo importante cuando tu PMO
es para una empresa pequeña es que haga pocas cosas que den valor y hacerlas bien. Eso es lo que es importante, centrate en lo que realmente da valor. Si esto da valor, lo hacemos y lo hacemos bien. Eso es mucho mejor que querer abarcar muchas cosas y no hacerlas tan bien. Entonces, hacerlo pequeño, mantenerlo pequeño y hacerlo bien. O sea, hacer lo que realmente se necesita, porque lo que importa es que los proyectos funcionen, den utilidad a la empresa y que los clientes estén contentos. Entonces hay que mantenerlo con el mínimo producto viable a la PMO para que eso funcione. Otra de las cosas que yo trabajaba mucho, hacía una auditoría del proyecto, aquí y allá. O sea, informalmente yo me miraba todos los planes y todos los documentos de cada uno de los proyectos. Sobre todo los básicos, que era, por ejemplo, el registro de riesgo, el análisis de los requerimientos, el cronograma me fijaba mucho, y también los documentos comerciales. No a fondo, pero sí para tener una idea general, y entonces yo veía que había cosas que de repente no cerraban, la podía discutir con el project manager encargado, e ir viendo qué se cambiaba, qué estaba o por qué. Me ponía a veces también un poco del lado del cliente para ver si todo lo que estaban haciendo ahí era así o no se necesitaba. Y eso es muy importante, porque a veces eso no se hace y se dejan pasar. Yo le voy a poner un ejemplo, yo hace unos años atrás trabajé para el Estado uruguayo estábamos haciendo en una empresa grande, la PMO. Vino un proyecto grande y la gerencia decidió ir que se hacía una PMO para ese proyecto, pero era independiente de nosotros. Nosotros no teníamos nada que ver con esa PMO que se armaba para ese gran proyecto. El proyecto a los 4 meses se prendió fuego, como decimos acá, porque no salía. A los 6 meses estaba prendido mucho fuego y estaban todos enojados con el proyecto en la empresa. Entonces nos llamaban a nosotros cuando estaba la PMO. Cuando me llega la documentación, abro el cronograma, todo duraba un día. Todo era mágico el cronograma, era todo un día. Cuando vamos y hablamos con los PM, con la PMO de la consultora que había sido contratada, que era otra consultora, y le preguntamos, lo que pasa es que nos dieron una fecha y tuvimos que hacer la fecha y acomodamos la fecha para que estuviera la fecha que lo quería. O sea, hicieron algo, lo que quería, que era totalmente irreal del proyecto. Bueno, eso es porque no había una PMO real que revisara que estuviera bien. Porque lo que tendría que haber hecho esa PMO era decir, mira, esta fecha que ustedes quieren es imposible, tenemos que bajar las funciones y esto es lo que te puedo entregar a esta fecha. Y armar realmente un cronograma. Eso fue lo que hicimos nosotros. Una vez empezamos a trabajar con la gente que estaba en el proyecto y armamos un cronograma real con las fechas reales y fuimos a la dirección y se aprobó ese proyecto porque era el real, el que se podía trabajar. Lo otro era real. Por eso yo siempre revisaba los cronogramas, porque yo me aseguraba, ahora volviendo a cuando estaba en la empresa chica, de que los proyectos tengan un cronograma que realmente sea real, no ficticio. Y si habían algunas fechas comprometidas, conversar con el cliente para resolver la situación, a veces bajando las funciones o algo, o haciendo más de una fase. Para que realmente esa primera entrega tuviera realmente lo más importante. Entonces, siempre revisaba eso y esa costumbre me sirvió porque después cuando ya fui a trabajar en empresas más grandes, podía detectar eso que pasó, que en este caso no lo había detectado porque no llegó después y nos habían sacado, entonces después siempre todo empezó a pasar por nosotros, aunque se hicieran PMO para proyectos. Y algo que es importante, cuando la gente había un problema en el proyecto, yo siempre iba a los documentos y el documento era mi guía para poderlos guiar cuando tenían problemas. Y si no estaban actualizados, que los actualizaran para hacer. Entonces la gente también se acostumbró a actualizar los documentos, porque lo que pasa muchas veces en las PMO, y seguramente a ustedes en las empresas grandes les pasa, es que se usan los documentos y no se miran nunca. Entonces no lo actualizan. Entonces, ¿para qué tenemos documentos si no se actualizan? Entonces, bueno, cuando vos le mostrás que vas ahí y ahí estás mirando y trabajás con esos documentos, la gente los empieza a actualizar porque ven que tienen valor. Y eso es importante saberlo. No se puede pedir, si vos hay un documento que en un proyecto no mirás nunca, ese documento no se necesita y sacalo porque le hace perder el tiempo
al project manager. Todos los documentos que nosotros trabajamos en los proyectos se usaban y se verificaba y era cómo se seguían los proyectos. Entonces los PM sabían que tenían que ir y actualizarlo, porque iban a ser mirados, leídos y se iban a basar en eso las resoluciones. Como ven, hay muchas cosas en la lista que yo estaba trabajando, pero la realidad es que no me tomó mucho tiempo. Por ejemplo, lo que más trabajo me daba, como dice aquí, era el informe de cartera. Pero era realmente una herramienta muy útil y que no teníamos y que teníamos que tener sí o sí, porque mientras que corres a los PM, llenás y haces las distintas cosas, se nos llevaba bastante tiempo hacerlo. Yo hacía el seguimiento de todos los proyectos y las próximas solicitudes de trabajo que podrían convertirse en proyectos. O sea, no solo hacía el seguimiento de los proyectos, sino todos los proyectos que podían estar por entrar porque teníamos que asignarle recursos. Entonces, en base a cómo estaban los proyectos finalizando o cuándo iban a finalizar y cómo se tenían que empezar a trabajar los otros, eran las decisiones que teníamos que empezar a tomar sobre asignación de recursos, contratación de proveedores, o lo que necesitamos para hacer realidad ese proyecto, y qué PM podía agarrarlo por sus conocimientos, por lo que venía el proyecto y por los tiempos que le podían dedicar a ello, ¿no? Entonces, hacemos un seguimiento de todos los proyectos, las próximas, y lo revisamos brevemente cada semana y en profundidad una vez al mes. Entonces, en realidad, no llevaba tanto tiempo como se miran, porque hay muchas de esas actividades que uno las hace rápido y una vez que se acostumbra, las trabaja rápidamente. Más o menos en una semana yo le dedicaba 20 horas a la PMO, un poco más según la cantidad de proyectos y las complejidades del mismo. Entonces, Por acá tenemos una como les pregunta. comentaba, ¿Es? ¿sí? ¿Hay pregunta? Señora, hay una pregunta. La pregunta es, Sí. ¿cuál fue el grado de aceptación de los PMs con la implementación de la PMO? Si había resistencia, ¿qué técnicas usó para que los PMs aceptaran la PMO? Interesante la pregunta. Más adelante yo le voy a contar algunas de esas cosas, pero siempre hay una resistencia cuando vos empezás una PMO porque generalmente te ven como un jefe y vos lo que tenés que hacer es que te vean como alguien que estás para ayudarlo y facilitarle las tareas y no como un jefe. Porque a él, sos el que le pedís el reporte. Entonces te empiezan a ver como un jefe. Y en realidad vos tenés que hacerle entender que no sos su jefe, sos alguien que le está facilitando y ayudando su trabajo. Y para eso lo que tenés que hacer es darle valor. Yo muchas veces en las corridas que hacía para tener las actualizaciones de los PM, yo me sentaba, los escuchaba, iba y escribía yo el informe. Porque sabía que ese PM estaba ocupado y tenía que resolver cosas de su proyecto. Entonces, cuando sabía que estaba ocupado y que estaba urgente, tenía que estar dedicándose a otra cosa, yo le sacaba el menor tiempo posible y le hacía el informe. Lo ayudaba en su trabajo a hacerlo y le sacaba esa responsabilidad. Entonces, muchas veces el sentarte, hablar y vos llenar el informe, eso le da muchísimo valor al cliente, al PM. Entonces, sí hay resistencias porque le empezás a pedir cosas y la gente siempre va a tener una resistencia a dártelo al principio, porque cuando vos venís en un entorno desorganizado, porque no hay plantilla, no hay informe, cuando vos no estás haciendo bien tu trabajo, pasa desapercibido, porque entra en ese montón de cosas, en ese bolsón que la gente ve. Cuando vos empezás a organizar el trabajo, empezás a pedir informes y empezás a hacer métricas, vos ahí ya empezás a tener datos que no son subjetivos, empieza a haber orden, entonces empezás a ver qué es lo que se tiene que mejorar en cada uno. Y la gente por lo general piensa que es porque lo que querés mandarlo o rezongarlo si algo no funciona. Entonces hay que demostrarle que vos estás viendo y decís, mirá, vemos que tu proyecto estás teniendo problemas con tal cosa. ¿Qué ayuda precisás? ¿Precisás que te capacitemos? ¿No entendés de repente esa tecnología? Te hacemos un curso,
¿Pensás que te ayudemos a armarlo? Entonces, la metodología es ayudar, ayudar y ayudar. Aunque esa ayuda signifique tener que hacer cosas que no están en tu listado de trabajo, digamos. Pero hay que ayudar, hay que dar valor. Tienen que la gente notar que vos le estás ayudando y facilitando en tu trabajo. Si la gente se da cuenta que vos los ayudás y les facilitas tu trabajo, ellos te van a empezar a facilitar tu trabajo. Y tu trabajo se va a hacer mucho más liviano, porque no te están viendo como una sobrecarga de trabajo, no te están viendo como algo burocrático, te están viendo como algo necesario para ellos trabajar mejor. Entonces la técnica para superar em, esas cosas de que no quieren la PMO es ayudar, da valor, ayudarlos, facilitarle el trabajo que no sea el tuyo. Tenés que agarrar y escribirle el informe porque ellos están ocupados, ve y escribirle el informe. Tenés que levantar un tubo para hacer una reunión porque está ocupado, ve, levanta el teléfono, llama y haz la reunión. Ayuda, hazles cosas, dale, facilitale, hace que aliviale su carga de trabajo. Cuando ellos ven ello, te van a ayudar y te van a aliviar tu carga de trabajo. Eso te lo digo por experiencia. No solo por esta pequeña PMO que yo trabajé, la mayoría de los conocidos, entonces ese relacionamiento me era fácil. Cuando yo voy a veces a empresas que las PMO no están muy bien consideradas, lo primero que hago es sentarme, ver que ayudan y les empiezo a ayudar en su trabajo. Les empiezo a llenar, te faltaron los riesgos, no sé cómo escribirlo, y está en esto, déjame que yo veo y te lo escribo. Y bueno, y le empezás a ayudar las cosas, y le alivias el trabajo, y la gente después te responde. Eso es lo lindo de dar y dar valor a los demás. No sé si ahí respondí. Bien, entonces Creo sigo. que todo muy claro. Hay otras preguntitas, pero no sé si sigues y las hacemos al final o continuamos con las Bueno, preguntas. dale, termino acá y hacemos todos al final. Listo. Si está asumiendo una PMU, un equipo pequeño, mantenga su lista de tareas lo más pequeña posible. O sea, el concepto de ágil. Hacé tus tareas que son realmente necesarias. Lo que no es necesario, no lo hagas. Hacé lo que realmente da valor. Si tenés un documento que nunca lo leíste en meses y no lo lees en ningún proyecto, sacalo porque no sirve. Y si tenés documento que usás, mantenelo usar. Da valor. Entonces, mantenelo con lo que es importante. Pregunta a sus partes interesadas qué creen que es lo más importante y concéntrese en eso. O sea, definí qué es lo más importante para la PMO, para la empresa. Y las partes interesadas son PM, los gerentes, el directorio. En el caso de empresas chicas, generalmente gerente y directorio es lo mismo, o sea, serán los socios, los PMs y también cualquier persona y cualquier interesado que vos veas que te va a estar vinculado a la PMO. Entonces, preguntá qué es lo que necesitan y concentrate en resolverles las cosas. O sea, no hagas una PMO porque vos pensás que tenés que hacer algo y de repente hay algo de eso que a la gente no le da valor. Preguntale y hacé lo que venga que la gente le da valor. Y depende si hay algo que no le da valor, que vos ves que es importante, lo vas agregando, pero la gente tiene que lo que vos hablaste, lo estás haciendo. Porque si vos vas y te reunís con las personas y después ven que eso que no haces nunca nada de lo que ellos te están planteando y hacer lo que vos querés, digámoslo entre comillas, la gente te va a dejar de decir cosas. Porque ¿para qué te las va a decir si vos no las aplicás? Entonces, sentate con la gente interesada, ve qué es lo que precisan, qué capaz que los PM precisan capaz que la gerencia no, capaz que precisan algún informe que sea distinto. Bueno, trabaja con ellos y a medida que te lo van pidiendo, ve cómo lo podés ir incorporando y que ellos se den cuenta que lo que ellos dicen, los escuchás y les prestas atención a lo que estás haciendo. Entonces, ve que es lo importante, juntate con los interesados y concentrate en eso. Porque, recordamos, somos una pequeña PMO. En este caso, era yo. Entonces, mis tiempos también estaban divididos en otros proyectos. Yo tenía, para que eso funcionara, tenía que tener algo, concentrarme y que lo que me concentrara funcionara. Y después ir agregando otras cosas.
Es la única forma en la que lo podrá administrar solo y siempre puede agregar más tareas con el desarrollo de procesos y el soporte de gobernanza más adelante. O sea, a medida que la gente le va dando valor, mantenerlo pequeño, concentrate en lo importante, que la gente demuestre, se dé cuenta que eso le está dando valor y después ahí podés empezar a agregar otras cosas. No agregues cosas si antes no conseguiste resolver lo que es realmente importante y lo que le da valor. Imagínate que por una pequeña PMO de tener que te reunías en la cocina para ver el avance del proyecto, te llamaban a su oficina los dos socios, a que tener un informe y un salón de guerra fue un cambio fundamental, ¿no? Tenían su informe de cualquier lugar que quieran acceder y tenían el salón de guerra para ir viendo más detalle con tableros Cava. Entonces, teníamos, eso fue un cambio radical en la empresa y en la toma de decisión, porque al tenerlo tan visible hasta los PM se daban cuenta y cuando teníamos las reuniones con ellos, porque de repente necesitábamos recursos o había algo, los mismos PM te decían, sí, mira, te lo puedo prestar 3 días, no hay problema, esto no me atrasa porque puedo ir y hacer otra cosa. Entonces, esas soluciones con las reuniones de las PMO con ellos, se empezaron a dar solas. Empezó a unirlos y a que trabajaran en conjunto y a prestarse ayuda. Y eso fue uno de los grandes cambios que trajo tener la PMO. Muchas veces yo no tenía que ni siquiera consultarle un PM para ver si me podía prestar un recurso. En las reuniones que teníamos con todos y salían los problemas, generalmente al principio yo intercedía, sacaba, ponía, se me enojaba, pero después a medida que fue avanzando, la gente se fue dando cuenta y se empezaron a colaborar entre ellos y yo pues, a veces ni siquiera tenía que pedirle que los diera, se lo iban prestando entre ellos y a mí y se daba esa sinergia entre todos los PMs de los proyectos. Y eso fue fácil, algo que nos mejoró muchísimo la productividad y mejorar mucho más el que se trabajaran los proyectos, los PMs compartieran y se dieran cuenta de la importancia de eso. Porque ahí trabajas como una empresa y no solo como una chacrita de tus proyectos. Pero para lograr todo eso, como preguntó la compañera, que yo ya adelanté algo, las buenas relaciones lo hacen fácil. Si tenés una pequeña PMO, y yo te digo, si hasta tenés una gran PMO, tienes que tener buena relación con la gente. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque el papel de la PMO es más que seguir actualizaciones de estado. Es una de las partes, es importante, pero el trabajo de una PMO es mucho más que eso. Aunque a veces te parezca que es tu única parte del trabajo, porque sé que lleva mucho tiempo, y lo vivo, y conseguir a veces las actualizaciones, y es fundamental las buenas relaciones, porque te va a llevar a que esas actualizaciones de estado cada vez te sean más sencillas, y muchas veces ahora con la tecnología ni las tengas que pedir, los mismos gerentes entren y te las llenen, y a veces a mí, por ejemplo, ahora lo que me pasa es que le entran, las llenan, y cuando no pueden me avisan y bueno, y muchas veces lo lleno yo con algún mail que me manden de información, lo completo. Pero eso solo lográs cuando tenés una buena relación, porque es mucho más que actualizar estados de proyecto. Cuanto mejor relación tenés con los PM y con la gente de los equipos, más fácil te va a resultar todo. Si tú tenés un buen relacionamiento, buena comunicación, tenés empatía, no solo lo vas a tener con los PM, sino con los desarrolladores, los analistas, los diseñadores, tenés que tener una buena relación con todos, porque esa es la única forma en que la gente te va a venir y te va a decir, mirá, tengo este problema, tal cosa, me pasa algo, mirá, tengo esto que no sé cómo salgo, sabés que Martín lo sabe hacer, ¿me podrás conseguir horas? Y de repente y se va generando todo eso. Y si vos los ayudás, va generando ese buen ambiente colaborativo. Porque así como el ambiente colaborativo viene de arriba hacia abajo generalmente. Vos tenés que, como cuando estás, entre comillas, sos jefe o algo, vos tenés que ser el primero en colaborar. Porque si vos no colaborás, los de abajo no te van a hacer, los empleados no te van a colaborar. Tenés que vos demostrar que sos una persona que colabora, que ayuda y que eso, porque la gente no sigue lo que vos decís. La gente sigue lo que vos hacés. Yo a veces
me toca ir a empresas a ver por qué, y me dice, sí, yo soy una persona abierta para mi equipo, todo el mundo, y el equipo huye, no le quiere contar un problema a su jefe. Entonces ahí vos ves, ¿por qué? Porque cuando te empezás a observar te das cuenta que el comportamiento de ese jefe no es lo que dice. Esto es contrario o parte contrario. Entonces la gente no va. Y algo que yo siempre he detectado, la gente en que los jefes o los gerentes, la gente va, entra por su cosa a contarle un problema, a contarles cosas. Cuando van sucediendo y no los estiran hasta que ya no tienen más remedio, esas personas nunca tienen la necesidad de decir, mi puerta está abierta, porque sus actos y su forma de ser ya se los dice. Si vos lo precisás decir, es porque algo no estás haciendo bien. Tu puerta realmente no está abierta. Cuando tu puerta realmente está abierta para tu equipo, no lo precisás decir, la gente te va a ir sola a contar las cosas y a ver, y a veces, muchas veces, a traerte soluciones y nuevas oportunidades. Entonces, hay que tener buena relación. Tienes que ser, como se dice ahora, un líder de servicio. Ahora los gerentes de proyectos, más que técnicos, se están volviendo facilitadores por todo el cambio de trabajo que está trayendo la cultura ágil. Cada día más son más facilitadores que gerentes. Y entonces hay que acostumbrarse a ese cambio también. De que ya no sos el gerente que dice todo. Sos el que ayuda a que el equipo logre las soluciones. Y ese cambio hay que hacerlo. Y cuando das ese clic, hacer ese cambio, que la gente te ve como un facilitador, las relaciones van a ser buenas y la gente te va a ayudar. Entonces, tienes que trabajar en la construcción de relaciones sólidas con las partes interesadas. Esto no es solo con tu equipo, es con los socios, con los PMs, con los clientes, es con los vendedores, ¿no? Porque yo trabajo, hace más de 30 años trabajo en la empresa de tecnología y está en cómo te vende el vendedor el proyecto y la realidad que agarra el PM de la venta, a lo que dice la venta a lo que es el proyecto. Y bueno, para lograr solucionar eso, tenés que tener una buena relación con todas las partes del proyecto. Y esas relaciones, muchas veces que también es importante, se dan en todo nivel. Porque muchas veces uno de repente intenta compartir, se comparte lo mejor posible con las personas cuando está o las tenés ahí. Pero hay veces que vas a fiestas, reuniones, por ejemplo, de PMI, de cosas, y no siempre tenés el mejor comportamiento. Y vos tenés que saber que cuando vas a cualquier reunión profesional, sean charlas, webinars, estás vendiendo tu imagen. Por ahí sé que va a haber una cosa de marca personal. Tus redes sociales son tu imagen. Porque cuando vos te dicen, che, vas a trabajar con Fabián, lo primero que vas a hacer es ir a ver el link de Fabián, el íntegra. Vas a googlear, vas a buscar información. Entonces, esas buenas relaciones también las tienes que hacer en las redes sociales. Mucho cuidado con lo que escribes, porque eso después queda y la gente lo va a leer y se va a hacer una idea tuya. Entonces, es importante hacer siempre, construir buenas relaciones en todos los sentidos y que cuando la gente lea mismas cosas que haga fuera del trabajo, te vea como una persona coherente y no como un fanático que de repente, no sé, que a veces por el fútbol nos fanatizamos mucho y decimos cualquier cosa en las redes y eso queda y hay gente que lo va a leer y te puede afectar tu relación en el trabajo. Sobre todo, tanto local como internacional. Entonces, lo más importante para tener buenas relaciones, haz muchos favores. Haz favores. Siempre que tengas la oportunidad, haz favores. Porque si vos haces, cuanto más favores hagas, más te van a ayudar después a hacer tu trabajo. Entonces, haz todos los favores que puedas para facilitarle a la gente su trabajo. Y sé humano. Hay cosas que son importantes, que hay que cumplirse, pero hay factores humanos que son más importantes que esas cosas. Entonces también tienes que hacer ese balance y el factor humano siempre tiene que sobresalir. Y en esas cosas, uno no tiene que ser perfecto cuando es la PMO. Es bueno también mostrar cuando no estamos bien. Si bien siempre tenemos que estar, pero también hay que ver que tienen que vernos como humanos cuando trabajan. Entonces, yo esto ya se lo contaba, algún ejemplo, cuando los gerentes de proyecto me daban actualización verbal, a veces yo escribía los informes.
ya que esa era la única forma de obtener la información escrita cuando estaban ocupados. Cuando estaban ocupados o cuando tenían resistencia a la PMO al principio. Entonces tenía que ir, que me contaran y yo iba y los escribía. Pero lo importante es que yo recibía la información. O sea, tu foco de recibir la información, cómo lo haces, no importa. Lo importante es que esté la información. Entonces, si tenés que ir, que te lo cuente y escribirlo, que te lo cuenten y lo escribí y lo llená. Pero lo importante es que esté la información que necesitaba. Entonces yo muchas veces les escribía los informes cuando sabían que ellos estaban con otras preocupaciones más grandes, como era la salud de sus proyectos. Entonces, pues, lo importante era que recibía igual la actualización. Y con el tiempo, eso fue mejorando la calidad de las actualizaciones y se empezaron a hacer mismos ellos el tiempo para poder ir llenando los reportes y que no se esperarlo de repente eso para el último día. Y como les comentaba, haz muchos favores, yo dedicaba muchas horas, dedicaba algunas horas a la semana para responsabilidades tradicionales de un gerente de proyecto que no estaban en mis tareas, que de repente eran responsabilidad del gerente. Pero lo podía ayudar y lo ayudaba. Entonces, todo eso fue dando a que el equipo y la alta gerencia descubrieron que estábamos adoptando una visión mucho más profesional y estratégica de los proyectos. La gente empezó a notar que los proyectos se llevaban todo iguales. Era una misma empresa. La gente empezó a notar que entre los proyectos se empezaban a ayudar sin que hubiera caos, organizado, pensado, que no era, bombero, se quema esto, sí, vení, tráeme a Pepe para que venga a trabajar acá. No, esos cambios eran pensados, eran cuando realmente el proyecto necesitaba hacer el cambio, no era a un grito, era algo que se pensaba, se planteaban los problemas, se pensaba la solución, y esos pensamientos, mira que estábamos una semana, esa chica, resolvemos las cosas rápidas, se iba resolviendo en el día y se obtenía la mejor solución en base a lo que se conversaba lo que se conversaba entre los diferentes PMs y los especialistas en el tema. Entonces ahí a veces nos empezaba a ver que ese grito tiene que estar para hoy, y no, la verdad que puede estar para mañana. Entonces en realidad no era tan urgente, era menos urgente. Y a veces había otras cosas que sí tenían que estar para hoy, y bueno, atacamos eso que sí tenía que estar para hoy, pero se sabía, estaba pensado. No se actuaba al grito y al apuro, se actuaba pensando y buscando la mejor solución, y esa solución muchas veces ya venía de los mismos gente que conversaban entre ellos y se iban encontrando las soluciones. Había una estrategia de proyecto y de qué era lo importante y qué no. Entonces, ¿qué pasó? Cuando quisimos acordar, la gente empezó a ver los beneficios de la PMO. Estaban ahí porque lo empezó a ver. ¿Y qué trajo eso? Por eso es importante, muchas veces, ustedes habrán escuchado que más o menos una PMO dura 3, 4, 5 años y generalmente desaparece y después del tiempo vuelve a ser algo. Bueno, pero como los beneficios estaban ahí, como ellos veían, eso se transformó en una cultura en la empresa. Entonces, cuando la gente empieza a adquirir la cultura y la internaliza, se vuelve parte de su diario trabajo, es algo que te garantiza que va a seguir y va a seguir dando valor. Porque cuando viene algo nuevo, lo primero que está es la resistencia. Después de la resistencia, que la gente se empieza a acostumbrar en esa nueva forma de trabajar, en un momento en que empieza la colaboración como un segundo paso. Empieza la gente a acomodarse en su nuevo rol, en cómo se está empezando a trabajar. Hasta que eso se transforma después, en un tercer paso, en la forma de trabajar de todos los días. Y se transforma en su cultura de trabajo. Y cuando algo se va y se transforma en tu cultura de trabajo, eso no desaparece. Lo que te pasa en muchas PMO que desaparecen es porque se preocupan tanto de lo técnico que se olvidan de la parte humana. Entonces, al olvidarte de la parte humana, nunca forma parte de la cultura de la gente. Y si algo no forma parte de la cultura de trabajo de la gente, desaparece. Ahora, si algo forma parte de la cultura de trabajo de la gente, eso se va a mantener en el tiempo y no se va a ir porque están acostumbrados a trabajar así, hasta que venga otro cambio de paradigma y
y empiece todo ese proceso de nuevo. Y entonces acá, los beneficios ahí, tomábamos mejores decisiones de marcha e incluso los nuevos que iban a entrar, porque teníamos una PMO. Y eso la gente lo terminó valorando. Y como lo valoró, se dieron buenos resultados y se mejoró. Fabián, Y, tenemos y bastante preguntas. ya te lo termino rapidito, así voy a las preguntas. Listo, dale. O sea, si tienes una pequeña cartera de proyectos, tienes poca gente, es genial. Puedes tener una función de PMO con pocas horas a la semana. Es muy sencillo. Simplemente averigua lo que quieren, elige a alguien o un par de personas para que lo haga y ponte en marcha. O sea, porque si quieres que algo se haga, tienes que asignar a alguien tiene que ser alguien para que lo haga y el tiempo para que lo haga. Entonces ahí vas a funcionar y va a haber un compromiso. Y más ahora que esa PMO tiene que tener un enfoque comercial. Entonces, asigna a alguien, dale las horas y que se ponga en marcha el trabajo. Ahora sí, bien, ahora sí, las preguntas. Listo, Fabián. Listo, sí, señor. Entonces, tenemos una por acá que dice, para una empresa pequeña, ¿por dónde recomendarías empezar para implementar la PMO? Una empresa pequeña, asigna a una persona, dale que en su evaluación de su rendimiento tenga no solo como PM, sino actividades de PMO, asignales una cantidad de horas semanales para que para que pueda trabajar en esa PMO, aparte de su trabajo como PM, y y empieza con lo que sea más urgente para la empresa. Generalmente lo más urgente y lo primero que tenés que hacer es un informe de la cartera de proyectos, porque lo primero que tenés que saber es tener una información objetiva de cómo van avanzando los proyectos. Entonces, por lo general es eso. Asigna a persona, dale horas y que pueda trabajar. Si ves que tu PMO puede tener esa persona, ser alguien que no sea tu PM y darle todo un trabajo, mejor. Pero si no, empieza con lo básico y vas creciendo con el tiempo. Ok. Tenemos otra que dice, para empresas pequeñas, ¿es aconsejable empezar por PO, o sea, por la oficina de proyecto, o se podría implementar una PMO de acuerdo a la empresa? Bueno, tenés que empezar a implementar funciones de PMO. El nombre, ponele que más te guste, pero tiene que tener funciones de PMO. Tiene que tener un informe de seguimiento de proyecto, tenés que tener template para que el proyecto sea uno. En una pequeña empresa tenés que hacer el mínimo producto viable para que eso funcione. Y empezar por lo que vea que es más urgente, ¿no? Sea asignar a una persona y que esa persona empiece a trabajar. Si tiene experiencia en la PMO, en otros lados, mucho mejor. Y si no tiene, capacitarla también para que tenga en la misma. Entonces, algo que es importante en las empresas pequeñas es eso, ¿no? Empezar por cosas sencillas, fáciles y que rápidamente se vea el resultado. Porque tampoco te sirve empezar por algo que el resultado lo vas a tener 3 meses. Porque si para ver un resultado vas a estar 3 meses, la gente lo que va a hacer es que no te va a creer y va a desaparecer. O sea, no te van a tomar en cuenta. Entonces, tomas cosas que vos cada 2, 3 semanas puedas presentar resultados. Un informe y en 2, 3 semanas lo podés tener y presentando. Y bueno, y después ahí lo vas corrigiendo. Toma siempre el feedback de las personas, lo que vea que aplica, aplícalo y ya para el próximo, dale. O sea, usa una metodología ágil cuando sos pequeño. No vayas a procesos duros. O sea, algo funciona bien. Esto funcionó pero esto no está funcionando, cámbialo. Y para la próxima aplica otra, hasta que te funcione y que vos veas. Entonces, es ensayo error para ir haciéndolo y cosas chicas. O sea, un informe, yo usamos Yerbo,
lo puedes hacer en un Excel. Puedes agarrar un Excel y tener una base de datos en Excel y generar unos KPI rápidamente. Entonces, cosas sencillas que funcionen y que rápidamente vos puedas dar los resultados. Porque a medida que vas viendo la gente los resultados, es como que va. Y ayuda. En la empresa chica es difícil pasar desapercibido. La gente rápidamente sabe si vos colaborás o no. Porque estás ahí y la gente siempre te está viendo. Entonces, ayuda mucho, ayuda. Facilita la vida de la gente. Un facilitador y hacer sprints, más bien. Sí, sí. Listo. Dice otra, indicaste que la iniciativa en tu caso nació desde la gerencia. ¿Cómo sugieres presentar un caso de negocio para convencer a un gerente o a una junta directiva? Sobre todo porque en primer lugar ellos pueden pensar que se generará sobrecostos. Bien, acá estamos en una pequeña empresa, ¿no? Entonces, tu junta directiva son una o dos personas que vos lo que haces es hasta comes con ellos. O sea, no tenés esas separaciones de las grandes empresas, ¿no? Están todos juntos, en los mismos lugares. Lo que podés hacer si vos querés hacer, usá tu proyecto de prueba. Buscá un informe, por ejemplo, yo hablo de los informes porque generalmente es lo primero que haces porque no tienen. Entonces, armate un informe de proyecto, que sean tus proyectos que llevas y a medida que lo vas haciendo andar registrando tus avances. Entonces, después que tenga algo con información, con algún KPI, con información del proyecto y una forma bonita de repente de presentar y de cómo llenar los datos, ve a los socios y preséntala. Pídales para unir y dice, mira, te quiero presentar este informe de proyecto. Y muéstrales con la realidad de tu proyecto un informe hecho que pueda funcionar. O sea, ve con algo hecho y que la gente vea que funcione. Como PM, tener un informe de proyecto es lo más sencillo, porque sabemos lo que tenemos que mostrar en los proyectos. Sabemos que tenemos que mirar realmente para que o sea, mirás un proyecto, hay cosas que que las racionalizamos para explicarlas, pero vos agarrás un cronograma, cualquiera que lleva 10, 15 años, agarra un cronograma y vos ya lo sabés, esto se prende fuego, esto está en verde, está amarillo, o sea, vos sabés cómo está ese proyecto solo mirándolo. Entonces, llévale un informe, pide, eh, pídele una reunión a tu socio, que esa reunión a veces mismo es hablando mientras almorzás, me quiero reunir, te quiero mostrar algo, y, este, y le presentás un informe y decís, mira, esto se ve así, ustedes lo van a ver de esta forma, las personas lo van a llenar de esto, mostrarle algo que funcione con datos reales, que para ese piloto, que mejor que tu proyecto. Yo el primer informe que hice en esa empresa, yo lo fui pensando con mis proyectos y qué quería hacer, qué quería mostrar. Y después empecé a preguntar también que los otros, y mientras lo iba haciendo, iba preguntando. Y ahí te das cuenta, más o menos todos los PM queremos mostrar lo mismo y todos quieren ver lo mismo porque no hay tanta variedad de temas claves. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, no tenés informe, créate tu propio informe, que la cartera de proyectos sean los tuyos y mostrarle algo hecho y cómo ellos lo leerían. Y eso, ellos ahí le van a encontrar un valor ganado. No le vayas a contar que sería bueno algo, porque si vos le vas a contar, no te lo ven, entonces te van a decir, sí, está ocupado, y te van a tirar por otro lado. Pero si vos les mostrás algo que está hecho, que funcione y que ellos lo pueden ver, tocar y lo tienen ahí, ahí van a ver el valor que tiene eso. Entonces muchas veces capaz que ahí tendrás que tomar algunas horas después de tu trabajo y armarlo para que ellos lo puedan ver, porque no hay más cosas que lo vean. Es como yo siempre pongo el ejemplo, es como la pizza. Si vos van y te muestran la pintura de la pizza, qué lindo, pero después te voy y te veas porque vos lo que querés es comer la pizza. No te importa el dibujito, ¿no? Te importa tener la pizza. Entonces, bueno, detectá algo que veas que es importante, usá tu proyecto como piloto, armá eso que quieras hacer y presentarlo a los socios. Que los socios, generalmente una empresa chica, hablas todos los días, o te comunicas seguido siendo el PM. Listo. ¿No? En tu experiencia desde el punto de vista de la gerencia, ¿qué beneficios tangibles obtuvo la compañía en la que laboraste? Bueno, lo primero es que empezamos la visión, bueno, hubo muchos beneficios. Uno,
que empezó a ser una empresa para todos los clientes. No era, la visión del cliente no dependía del PM. A medida que avanzamos, la visión del cliente era la empresa. Segundo, el conocimiento empezó a quedar en la empresa. No importaba, antes el conocimiento se iba al PM y era un caos porque ¿dónde estaba este documento? ¿Dónde estaba el otro? Ah, pero no hizo este otro documento, no hizo este otro. Bueno, eso se fue. Habían documentos estándares, había un repositorio y la información quedaba en la empresa. El conocimiento era la empresa. Obviamente que siempre hay un conocimiento que cuando una persona se va con él, pero quedaba y entonces el que tomaba ese proyecto sabía en qué estaba. Y como estaba la PMO, que en este caso era yo, y me reunía y te reunías con las personas, vos ya sabías también en qué estaba el proyecto. Entonces cuando se asignaba el PM, la PMO le podía contar en qué estaba, qué problema estaba, y había, porque había conocimiento también adquirido por la PMO sobre ese proyecto y ese cliente. Entonces eso fue un beneficio. No era un caos que alguien se fuera. Humanamente, que se te vaya un compañero que querés trabajar todos los días, lo extrañás y le decías lo mejor, pero a nivel trabajo no afectaba tanto como antes porque estaban los documentos y estaba la PMO que sabía en qué estaba el proyecto y muchas veces la misma PMO gestionaba ese proyecto hasta que podía quedar otro PM o se lo daba, porque como no sabían que habían horas de PM y horas de PMO, pero podías ir trabajar. Otro, el tener los informes. El tener los informes hizo que todo el mundo entendiera la necesidad, se podía saber cómo estaba cada proyecto y empezó a haber un lenguaje común en cómo escribirlo, porque al presentarlo y hacer, al principio cada uno lo escribía con sus palabras y después naturalmente todos empezaron a ir escribiendo iguales. Empezó a homogeneizarse también el lenguaje en que se escribía y eso también ayudó sobre todo para el tema económico y todo, que estuviera todo mucho más organizado. Entonces cuando había una decisión se miraba los estados de los distintos proyectos y veíamos que era la mejor opción, no solo por el correr del proyecto, sino por, de repente muchas veces, algo sencillo, las fechas de vencimiento. Mira, este proyecto tengo ¿a quién le doy más prioridad? ¿Cómo estoy mejor con el cliente? ¿Cómo estoy un poco más? ¿Con cuál cobro antes? ¿Con cuál no? Porque en las empresas chicas hay un tema. El cobrar es fundamental, porque no tenés ese respaldo que tenés de repente en la empresa grande, que vos de repente te atrasa un proyecto, no cobrás ahí, se te demoró 2 meses, 3, y bueno, hay respaldo porque es una empresa grande y tiene capital. En las empresas chicas, el cobrar o no algo en fecha puede significar el pagar los sueldos, o pagar el alquiler, o que la gerencia tenga que ir a sacar un préstamo para ir a pagar determinadas cosas. Entonces, era crítico saber cuándo cobrábamos y que cobrábamos en fecha, porque habían pagos que estaban vinculados a eso. Entonces, tener organizado y saber cuándo se terminaban los trabajos, cuándo se cobraba una plata a otro, nos ayudaba también para ver a qué le damos prioridad. Porque en las empresas chicas, no sé en Colombia, pero en Uruguay generalmente el capital es justito, sobreviven hasta que van creciendo, ¿no? Entonces, la parte financiera era importante y la liberación de recursos trajo, porque al saber cuándo liberábamos a los recursos, podíamos saber si teníamos recursos nuestros, teníamos que salir a contratar proveedores. Entonces, era todo, las decisiones eran organizadas, se tenía una base objetiva de por qué tomar esto. Se fue esa objetiva, él es buen PM. ¿Y por qué? Porque te lleva mejor que él. No sabes si es bueno. Porque cuando tenés los números, sabés realmente si es bueno, si es no, o en qué lo tenés que ayudar y en qué no tanto. Entonces, nos trajo un orden para tomar las decisiones correctas en el momento correcto y hizo que la distinta gente trabajara más junta y más ordenada por el intercambio muchas veces de recursos de cada proyecto que eran necesarios y entendían por qué te tengo que sacar a Pepe 2 días para que trabaje en el proyecto B. Y trabajamos con el proyecto A para que pudiera trabajar para hacer. Ok. Otra pregunta que tenemos: ¿en cuánto tiempo te llevó a estabilizar la PMO para que tuviera los resultados esperados? Bueno, ese proceso se va llevando. En una empresa pequeña, para que vos veas los resultados de una PMO, yo te digo que te lleva y en el caso mío, en este caso particular, que yo ya conocía el resto, te lleva entre 3 y 6 meses estabilizarlo y que todo empiece a funcionar bien
tirando a 6 porque es cuando empiezan a terminarse el proyecto, a venir nuevos y empiezan a haber unas decisiones. Si vos sos nuevo y caes, como se dice acá, de paracaídas y te dicen, este va a ser la PMO, te va a llevar entre 6 y 9 meses estabilizar eso. O sea, es un tiempo de trabajo, porque no te olvides que cuando yo accedí, tuve que pensar qué hacía. Tengo las necesidades, pero... Y de repente, ¿qué hacía? ¿Qué pretendo? Ah, voy a hacer un informe. Sí, está todo de acuerdo. ¿Y cómo lo hago? Porque miren una cosa, en todo esto que nos da Internet ahora, hace 20 años no existía. Ujú. Era, bueno, entrabas a Internet y te bajabas un template. Con suerte buscaba, le preguntabas a algún conocido si tenía algo, era todo más complicado. Entonces, te lleva su tiempo. Cada empresa tiene su ritmo. Capaz que hay empresas que lo podés conseguir más temprano en empresas chicas. En empresas grandes, yo te digo que de 1 año a 2 va a estabilizar una PMO. Ok. Tenemos ya la penúltima, que es ¿qué cambió en su gestión cuando pasó de una PMO pequeña a una PMO grande o estratégica? Bueno, lo que te cambia de una PMO pequeña y una grande es la cintura política. Porque vos cuando estás trabajando en una PMO chica, de una empresa chica, vos te conocés con todos. Son 20, 25 personas, ponele, y te conoces con todos porque te da la vida, el trato, el estar todos los días. Tenés una relación cercana con los socios, o con los dueños de la empresa. Entonces, es mucho más relación. Y es mucho más directo todo. Y todo el mundo se conoce, entonces todo es mucho más sencillo en ese sentido. Pero cuando te vas a una empresa grande, tenés que conocer la cultura de esa organización, con qué gente tenés que hablar para lograr tus objetivos, que muchas veces capaz que no tenés que ir a hablar con el gerente de área, tenés que de repente pasar por el subdirector, porque ese subdirector de repente te va a apoyar y tiene una voz que la gente escucha. Entonces, si convencés por el otro Respeta. lado, Ujú. llegás a la parte alta, pero ya con mucho camino recorrido y solucionado gracias a que convenciste antes a esa persona. Tenés muchos intereses en empresas grandes, entre las gerencias y entre los directores. Entonces, tenés que volver mucho más político para conseguir los diferentes apoyos y tenés que saber con gente con o tenés resultados. Entonces, muchas veces en la PMO, en una empresa grande, vos tenés que hablar con gente antes, con directores antes, para que cuando llegue a la reunión de gerencia y vos presentes ya tengas los apoyos o ya estén enterados de lo que está pasando y que no sea una sorpresa. Entonces, es ese trato más directo. Vos, una empresa grande, no vas a tener trato directo de repente con todo el mundo, con lo que necesitas como las chicas. Y tú tenés que tener esa política, esa cintura política de cómo moverte, cuándo aprieto, cuándo no aprieto, cómo lo digo, que es algo muy importante. Sobre todo si trabajas para la empresa del Estado, que ahí todavía es mucho más estructurado todo. Y bueno, la diferencia es, como decimos acá, la cintura política que tenés que tener para moverte y obtener y aprender a manejar los tiempos. Porque en empresas donde hay, no sé, 10.000 empleados y distribuidos por distintas ciudades, es difícil, tenés que tener esa política para saber cuál es, descubrir qué le interesa a cada uno para saber cómo plantear cada cosa cuando están y que no te vean como el enemigo, digámoslo, Ujú. ¿no? Eso Sí. es el Y cambio. la última pregunta es, las estrategias y objetivos organizacionales estaban claros o establecidos en el momento que formaste la PMO? El objetivo es bien vago, que a veces pasa en chicas y en grandes, porque yo a veces ahora trabajo para grandes y me dicen, quiero que precisamos un mejor rendimiento de los proyectos. Y parece que esa es una palabra mágica que funcione y que apretas un botón y la IA te va a generar toda la solución para tener los proyectos. Lo que querían era ganar más dinero, digamos, y que los proyectos fueran más productivos, así podían tener más proyectos y mejor rentabilidad.
Esos eran los objetivos en la pequeña PMO. Y por eso fue que se pudo formar la misma, porque eso era lo que se quería. O sea, querían más rentabilidad del proyecto y más proyectos. Y bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, una PMO te puede ayudar porque si empezamos a organizar y a trabajar más y podemos saber en qué somos buenos y en qué no somos tan buenos, qué fallamos, qué no, te va a dar resultados. Entonces, la pequeña PMO era muy sencillo cuál era lo que querían. Querían más beneficios, digamos, ¿no? Y para eso, ¿qué precisaba? Terminar los proyectos a tiempo para que los clientes estuvieran contentos y te llamaran, que le solucionara los incidentes a los clientes rápidamente, porque así te pueden ir llamar más y tener más, y que a su vez el proyecto terminaran en fecha, y si podías terminarlo antes mejor, para tener mayor rentabilidad, y algo que era fundamental era la fecha de pago. Tenemos que cobrar en la fecha que tenemos planificado en los proyectos para que vamos a pagar los sueldos, los alquileres y los gastos de la empresa, ¿no? Entonces era muy sencillo. Por eso se empezó con el informe, porque no había y era la primera herramienta como para poder tomar mejores decisiones. Bueno, esa era la última pregunta, Fabián. No tenemos más preguntas por Bien, parte de vamos los a mostrar participantes. creo que está por acá. Sí. Este es Aquí el nuevamente código de PD. del El PDU código de del PDU. evento. Ujú. Es el código del PDU del evento para que porfa le tomen foto, captura de pantalla, y lo tengan ahí para el momento que lo reporten. Bueno, no queda más que agradecerles por su participación. Fabián, tuvimos conectado en un momento 60 personas. Finalizamos con Ah, 51, entonces, muy buena acogida. Muchas gracias sí, por la su verdad. participación, muchas gracias a los que estuvieron conectados y esperamos verlo en Bueno, la rueda de empleabilidad. sí, muchas gracias a todos los que vinieron. Y bueno, si quieren escribirme o por consultas o todo, no hay duda. A ver, se lo voy a dejar acá mi correo. También puedes seguirme por mis redes sociales, que siempre estoy publicando cosas. Y a los que no se han unido al, al, a la comunidad, los invito a que se unan. Que ahí trabajamos con un grupo de WhatsApp, donde compartimos materiales y experiencias. Así que muchas gracias a todos, y muchas gracias a ti, Jorge, por todo el apoyo y todo el soporte que nos has dado hoy, porque esta es nuestra primera reunión por IMETS, así que también era Sí, un desafío. sí, señor, tal cual. Muchas gracias a todos y bueno, que tengan feliz noches y que descansen. Chao, Buenas Fabián. noches. Chao.